Hola Alfredo. Hola Laura. Bueno, lo primero, agradecerte mucho que estés aquí con nosotros, con Tutorías en Red, estos minutos, porque vamos a estar hablando un poco de vuestro proyecto educativo, de diferentes cosas que hacéis. Muy bien. Y también un poco, si quieres, empezamos hablando de cómo nos conocimos, cómo fue los primeros contactos desde vuestro centro educativo con el Servicio de Adicciones del Ayuntamiento de Valencia y con la FAD, y con la puesta en marcha del taller Diseña tu vida por primera vez. Pues nada, la verdad es que ya han pasado unos años, aunque parece que fue ayer, y la verdad que muy bien. Además, lo interesante no es solo lo que aprendimos ambas partes, ¿no? Porque tanto nosotros como vosotros, pues la interacción, como es viva, pues hace que aprendas mucho. Y sobre todo porque en este tiempo que no hemos podido hacer más cosas, porque la pandemia ha condicionado mucho la vida que teníamos antes de la pandemia, y que justo el taller se hizo unos meses antes de la pandemia, pues el volver a retomar esa relación es algo impresionante, y sobre todo por parte tuya, del servicio del Ayuntamiento de Adicciones, donde siempre estáis dispuestos a ayudarnos y a todo aquello que os pedimos para nuestros alumnos y alumnas que tenemos, siempre estáis dispuestos a ayudarnos y a colaborar, que eso es lo más importante. Claro, lo importante es mutuo, ¿no? El enriquecimiento es mutuo, y por eso estamos aquí, porque vas a contarnos cosas súper interesantes, proyectos educativos que lleváis a cabo, que desde nuestro pequeño grano de arena que podemos aportar para dar visibilidad a esas ideas que tenéis, que pensamos que son innovadoras y que funcionan muy bien y que son diferentes de lo que se hace en otros centros educativos. Sí que me gustaría un poco profundizar qué tipo de características tiene el alumnado con el que, por ejemplo, hemos hecho el taller Diseña tu vida, que creo que es un grupo de FP básica y otro grupo de programa formativo de cualificación básica. ¿Cómo destacarías, digamos, las necesidades o las características que pueda tener? A ver, las necesidades son distintas por la tipología del grupo, la composición del grupo, ¿no? La FP básica, que la forman 2 años, y el grupo que ha participado en el taller son de segundo, y por tanto ya ha habido llevan un año en el centro, y por tanto se han dado cuenta que estudiar es la única solución que tienen en muchos casos para poder tener un futuro. En el programa formativo, la característica es que solo dura 1 año, al final no titulan por las características, pero tienen más edad, porque este tipo de alumnado, por las características de su edad, no podrían entrar en la FP básica, o tendrían que ir a una FP básica de segunda oportunidad. ¿Vale? Entonces, esas dos diferencias que hay fundamentalmente de la edad y la duración en el tiempo y la titulación o no, hace que sea muy interesante cuando los combinas, ¿no? Cuando los juntas, porque unos que ya están en segundo y están a punto de hacer las prácticas, les van mostrando lo importante a los que solo van a estar 1 año de estudiar, formarse, entender que la escuela es un lugar donde les va a dar oportunidades y que no los va a etiquetar como la experiencia que ha tenido hasta ese momento, ¿no? El riesgo de exclusión social en el sistema educativo, aunque se ha trabajado mucho y se avanza mucho por diferentes colectivos o diferentes políticas de la parte de la administración, aún queda mucho por trabajar, porque nos podemos encontrar en clase gente con trastornos de conducta, consumos de drogas, o como en otros casos que tuvimos en aquel taller que hicimos de consumo de alcohol o de videojuegos o de adicción al juego. Son diferentes trastornos que están ahí en clase, con además trastornos de aprendizaje o trastornos de personalidad, o personas que tienen problemas a la hora de seguir unas pautas, unas rutinas determinadas, y eso hace que todo ese conglomerado genere una riqueza, pero una dificultad al mismo tiempo, porque hay que saber dar a cada uno y a cada una aquello que necesita para su desarrollo académico y su desarrollo personal. Y en ese sentido, a mí me parece que también la coordinación, ¿no?, que tenéis desde los centros educativos con las instituciones, porque efectivamente tenéis muchos frentes abiertos y muchos ámbitos donde actuar, pues podéis nutriros, ¿no?, de a lo mejor cosas más técnicas o cuestiones en el tema del consumo de sustancias o el tema de los videojuegos, y os podéis enriquecer. A lo mejor nos enriquecemos mutuamente, ¿no?
Sí, realmente desde hace muchos años hemos colaborado con muchos talleres que el ayuntamiento ha hecho. ¿Por qué? Porque pensamos que la gente que viene de fuera puede darnos una visión que a veces los que estamos en clase no las vemos, porque estamos muy cerrados en nuestros problemas de aquí, y que es importante cuando venís de fuera nos dais esa riqueza, esa otra manera de entender los problemas que hay y sobre todo herramientas y recursos que nos permiten como docentes abordar las diferentes problemáticas que nos encontramos en el día a día y que por las características de la administración no pueden abordarse de una manera normal. Es decir, ya nos gustaría que hubiera un psicólogo, una psicóloga, una unidad de salud mental, un educador social, pero el sistema ahora mismo está como está, aunque se está haciendo muchos avances por solucionar todos esos problemas, y entonces los docentes nos quedamos muchas veces solos y solas ante situaciones que no estamos preparados, y por tanto cuando venís y nos dais recursos, herramientas, o simplemente hacéis que los estudiantes tomen conciencia de que hay otras alternativas ahí fuera para poder solucionar su vida o determinados problemas que tienen, es fundamental. Por tanto, la colaboración que nos prestáis es maravillosa y muy enriquecedora para nosotros y para. Sí, porque tú eres un docente atípico, ¿no? No es habitual, es maravillosamente atípico, diría yo. Porque bueno, eres psicólogo también y en todos los años que llevas aquí en el centro has impulsado diferentes proyectos, no siempre fáciles, y proyectos como muy innovadores y muy distintos a lo que estamos acostumbrados a lo mejor a ver en otros centros educativos, ¿no? Que tú siempre dices que, bueno, yo no sé cómo trabajan por ahí, pero a mí esto es lo que me parece normal, ¿no? Sí. A ver, en estos 15 años que llevo desde que aprobé las oposiciones de docente, es verdad que ha dado un giro muy grande en mi vida. Empecé como cuando estudié administración de empresas y tal. Luego empecé a dar clases y me di cuenta de que necesitábamos cosas distintas. Igual porque yo vengo, y aunque es muy típico decir, es que yo vengo de un sistema donde yo he sufrido el acoso o he fracasado escolarmente, es verdad, ¿no? Porque tenía una familia pues, por sus características muy difíciles. Y entonces me di cuenta de que cuando yo aprobé las oposiciones o me puse a dar clases, de que el sistema podía enriquecerlo desde otro punto de vista. Igual no soy el típico profesor pues, o profesora que se lo sabe todo de memoria, ojalá, pero me di cuenta que al final los alumnos y las alumnas necesitaban un modelo donde simplemente se les escuchara, se creara un espacio donde se sintieran cómodos y cómodas para ser simplemente lo que son, personas, y a partir de ahí construir el aprendizaje. Eso luego, añadido a toda la formación que he ido adquiriendo, porque me he dado cuenta que la necesitaba, lo de ser psicólogo o psicopedagogo, son elementos simplemente para darle un fundamento al trabajo que hago, ¿no? Porque en muchas ocasiones nos encontramos, tú no puedes hacer esto porque tú, ¿qué has estudiado? O, entonces yo ya no tengo ese problema, porque me preguntan, ¿no? ¿Tú qué has estudiado? Pues lo tengo todo, y entonces ya no hay ningún problema. Pero al final sigo siendo lo mismo, sigo siendo esa persona que le gusta preocuparse de las personas y que entiende que las clases, como decía Sidorkin, son más allá de un espacio de muros, es decir, donde no permites que entre la sociedad, porque siempre se habla desde la institución que se abre a la sociedad. La pandemia, por ejemplo, nos ha demostrado que no estamos abiertos a nada y que ahora se ha cerrado aún más, y que, por tanto, con la excusa del virus, que tal, que sí, que es verdad que hay que tener cuidado y protección, pero eso no significa que no podamos tener una vida normalizada, donde los estudiantes entiendan que el mundo es más allá de estos muros, que van a ir ahora a empresas que les van a tratar bien o regular, pero que al final ellos van a tener la capacidad y ellas de solucionar esos problemas. Y eso es lo que la FP busca, ¿no? Que ahora que está tan de moda. La FP lo que busca es darles recursos y herramientas a cualquier persona para que puedan construir y diseñar su vida como quieran, como lo deseen o como en cada momento se lo pidan. Y eso es un poco lo que yo he ido aprendiendo a lo largo de este tiempo. Proyectos innovadores, muchos. Y estaba duchándome y se me ocurría uno, o tal, voy paseando y se me ocurre otro. Soy así, soy muy creativo, ¿no? Ojalá hubiera sido pintor, escultor o tal, o cantante, creo que me hubiera gustado. Pero como no tengo voz ni sé, pues me dedico a construir y a diseñar cosas que a la gente les haga sentirse felices y que no vaya reñido con el aprendizaje, porque no va reñido. Disfrutar y pasártelo bien con aprender.
Estás, que me estuviste contando, últimamente trabajando en ese sentido, ¿no? En una nueva normativa de la FP básica inclusiva. ¿Cuáles dirías que son los requisitos fundamentales para incorporar en esa nueva normativa? ¿Qué es lo que no nos podemos saltar o digamos, qué es lo fundamental que tiene que incluir esa nueva normativa de FP básica inclusiva? Lo que debe tener la normativa, sobre todo, es flexibilidad. Cuando hablamos de flexibilidad no significa libertinaje, que es lo que la gente piensa cuando yo voy a dar una charla o estoy explicando algo. Es que tú permites que hagan lo que quieren. No. Siempre hay unas normas. Lo que pasa que aquellas normas que no son de utilidad para lo que queremos son dejadas al lado. No significa que no las tomemos. Por ejemplo, lo más importante en un aula es el respeto. Lo más importante es saber valorar y aceptar a cualquier persona en sus condiciones. Nosotros no podemos pedir que ellos y ellas hagan eso con nosotros y con nosotras si nosotros y nosotras no hemos hecho eso. Entonces el sistema tiene que ser súper flexible, adaptarse a las necesidades, crear entornos donde el aprendizaje sea individualizado, sin tener en cuenta si sabes más o sabes menos, si tienes una dificultad o tienes otra, o tienes un contexto más o menos difíciles. Todos los que vienen a esos niveles de FP básica han tenido unas historias, unas circunstancias que los han abocado a eso, a decirles y a hacerles pensar que son fracaso. Y el fracaso no es verdad, el fracaso es de aquellas personas que no son capaces de ver a la persona, y el sistema le pasa eso. Desde la Dirección General de FP lo que se ha potenciado ha sido eso. Manuel Gomicia nos dijo: tenéis campo abierto, diseñar, crear, imaginar, soñar, ¿cómo os gustaría que fuera la educación? Y eso es un poco lo que se está haciendo. Crear espacios donde cada uno pueda desarrollarse, y eso no significa que no puedan titular, también necesitan titular, pero claro, podemos hacerlo desde diferentes recursos, metodologías distintas, guías didácticas distintas, sistemas de evaluación distintos, pero al final les vamos a dar o van a alcanzar esas unidades de competencia que necesitan. ¿Por qué no podemos alcanzar una unidad de competencia a través del juego? ¿Por qué clase tiene que ser aburrida? ¿Por qué no puedo bailar? ¿Por qué no puedo cantar? Si tú aprendes a cantar delante de todos haciendo un karaoke, estás trabajando las competencias de comunicación. Además estoy trabajando el miedo escénico, estoy trabajando las relaciones sociales, estoy trabajando el enfrentarme a situaciones donde no las puedo controlar, porque no sé lo que va a reaccionar el público. Por eso utilizamos metodologías que son monólogos. Hacemos monólogos y tienen que aprender a hacer un monólogo de su propia vida. Y es una manera de solucionar esos problemas o esos dolores internos para poder aprender a perdonarse y poder perdonar. Al final se trata de revalorizar, volver o poner en su sitio a la FP básica, el significado que tiene la FP básica, y no tanto que sea el alumnado el que se adapte al sistema, sino que el sistema, los profesionales que forman el sistema, que al final el sistema está formado por personas, ¿no?, y por profesionales, se flexibilicen un poco sus puntos de vista, ¿no?, y se adapten con nuevas formas de hacer a las necesidades reales que tienen los alumnos y las alumnas de este. Claro, el problema es que la FP básica nació con un estigma, ¿no? Todos los que van son los que no han funcionado en la ESO, me das problemas, te tiro a la FP básica, y entonces los juntan ahí. La normativa, cuando sale la ley de la FP básica, cuando tú la lees, tiene un fundamento muy bueno y muy bonito de intentar darle una oportunidad a las personas que hasta ese momento han sido rechazadas, ¿no? Pero el problema es que muchas veces el desarrollo de las cosas las llevan las personas. Y hay personas que ven muy bueno dar segundas oportunidades, y hay personas que creen que si no cumples los requisitos que se determinan en otros estudios, pues no tienes que tener derecho a adquirir esa titulación. Al final vivimos en un modelo donde el titulito es muy importante. Pero al final, ¿para qué sirve un título si cuando pasen los años en tu currículum no van a mirar ni el título, van a mirar tu experiencia o van a mirar simplemente tus competencias, tus habilidades para trabajar con otras personas o solucionar problemas? Y eso es lo que pasa un poco en la secundaria, ¿no? La secundaria es: tienes que hacer esto porque entonces estos 4 años son muy importantes, porque si a ti te lo damos con menos requisitos, al final es como que le estamos haciendo
un flaco favor a aquellos que se esfuerzan, no. El que se esfuerza, su recompensa no es el título, es que tiene más habilidades, tiene más autonomía y tiene más capacidades para solucionar problemas. Si al otro le rebajas su nivel, no significa que yo le esté regalando el título, que es lo que la gente no entiende, sino en lo que estás es intentando adaptarle para que por lo menos esa persona con sus capacidades, sus cualidades o sus características puedan alcanzar ese título, y no significa que valga más ni menos. Luego el entorno laboral es el que determinará en qué posición cada uno está, pero ya es una relación que no depende de la escuela. Les has dado la oportunidad y la llave para abrir puertas, y cada uno la abrirá como quiera. Entonces la FP básica inicialmente nace como eso, pero ahora lo que se está buscando sobre todo es darle un paso más allá. Si las organizaciones ya no quieren gente con títulos, lo que quieren son competencias, capacidades, es decir, que yo te diga hazme un proyecto, pero no sé cómo lo tengo que hacer, y no me lo cuestiones, busques soluciones, utilices tu creatividad. La creatividad nunca se puede desarrollar cuando creo un marco estructurado y rígido, porque la rigidez va en contra de la creatividad, porque la creatividad la tienen los seres humanos para solucionar problemas, no para crear problemas, aunque también lo hacemos, pero principalmente lo que se busca es eso, dar oportunidades. Entonces, cuando en la FP básica le das ese espacio, la gente te crea cosas muy bonitas, pero claro, el problema es que no todo el mundo está en el mismo nivel, claro, y eso hay que permitirlo. Claro, y el problema, o no problema, ¿no? Pero la dificultad también añadida es que para hacer eso que dices tú, hace falta un sobreesfuerzo, o un esfuerzo, o una dedicación, o una individualización curricular, ¿no? Porque es verdad que los grupos son muy... Con alumnos y alumnas muy diferentes entre sí, ¿no? Y eso os exige un esfuerzo que me imagino que luego tiene una gran recompensa también, ¿no? Sí. ¿Cómo valoras tú también el éxito? Y no me refiero, o sea, cuando hablo de éxito no me refiero a que continúe en un grado medio o una FP superior, porque efectivamente al final no es el título lo que buscáis, ¿no? Pero ¿cómo valorarías tú, cuál es tu recompensa cuando pasan, digamos, por ti los diferentes grupos? Es que es complicado, porque, claro, ¿qué entiendo yo por recompensa o qué entiendo por éxito? ¿O qué está bien o qué está mal? Es complicado, porque realmente cuando tú innovas o creas proyectos de innovación, en muchas ocasiones el problema que me he encontrado cuando hemos hecho conversaciones con otros compañeros y compañeras que hacen proyectos, tanto a nivel nacional o de la comunidad o europeos, cuando hacemos proyectos europeos, nos damos cuenta que nos pasa a todos y a todas lo mismo, es decir, que una vez ha terminado el proyecto, ¿qué pasa después? El principal problema que nos encontramos es que no hay una continuidad en el tiempo, y ahí es donde viene la gran debacle para la persona. ¿Por qué? Porque lo has acostumbrado o le has acompañado durante un cierto tiempo, 1 año, 2 años, y de repente ese acompañamiento ya no está. Y en muchas ocasiones surge un gran conflicto, un gran problema para la persona, porque piensa que van a ser iguales, y claro, ahí es donde nosotros y nosotras tenemos que ir mejorando los proyectos, a tener que entender que un profesor o profesora, lo chulo o lo interesante es que sean distintos. No me gusta, vale, perfecto, pero es importante para ti porque te está enseñando a saber solucionar ese problema. Me gusta mucho, perfecto, te está acompañando en lo que tú quieres. Al final, en los proyectos que hacemos actualmente, lo que intentamos es que el equipo educativo sea muy diferente, muy heterogéneo, y eso nos ha permitido tener unos saberes hacer o un know-how muy distinto, porque el alumno se acostumbra a trabajar con diferentes personas, que es lo que la vida va a tener. Claro, y es una manera de enriquecerles y efectivamente de prepararles para lo que se encuentran después, ¿no? Y en ese sentido, en el sentido de que, quiero decir, el peso que asumís vosotros los docentes y que ahora estáis haciendo, digamos, abriendo, ¿no?, a la participación de más docentes de todo el equipo. ¿Os sentís equipo? ¿Y qué necesidades tenéis? O, quiero decir, ¿qué apoyos a lo mejor echáis de menos desde fuera de lo que es el centro educativo? ¿Cómo a nivel institucional, a nivel empresarial, incluso, qué alianzas a lo mejor se podrían fortalecer o cómo mejorar esto? A ver, es que en el fondo yo soy una persona muy afortunada, ¿vale? Aunque realmente llevo mucho tiempo trabajando con la FP básica y pudiera dar grado superior o grado medio, me siento muy
apoyado por parte del centro, la directora Nieves o mi jefe de estudios Dani o los otros jefes de estudios o Encarna, todos han pensado que el proyecto son buenos. Entonces el volcarse a este tipo de alumnos es muy importante en un centro, es decir, no es lo mismo un centro donde piensas que la FP básica es un sitio donde hay problemas como pensar que es un sitio de oportunidades para ellos y ellas, entonces cambia. Eso me permite que cuando yo llevo a los alumnos y a las alumnas a las empresas, mi filosofía de trabajo también la exporto a las empresas y les hago comprender la importancia que tienen de comprender este tipo de alumnados. Y eso es lo que hemos luchado, ¿no? Desde las FDTs, el no tener un tipo de alumnos que no pueden salir a las empresas por sus características, que es lo que se hacía antiguamente, pues se quedan en el centro a trabajar. Aquí no, desde la persona que lleva las FDTs, en Mar, hemos intentado, y conmigo hemos intentado abrir eso. Es decir, hacerle comprender a todos y a todas que es importante que el alumno y la alumna vaya a la empresa y hacerle comprender a la empresa la importancia de su papel para el reciclaje, ¿no? Bueno, la readaptación de esta persona al sistema social. Y ahí es donde se han creado vínculos muy importantes y relaciones con empresas muy grandes, que llamamos ahora empresas muy grandes, multinacionales, que aceptan este tipo de alumnados, cuando antes no se hacía. Y eso al final parte del tutor o de la tutora, donde les haga comprender que al final son personas, que no importa si les ha ido mal anteriormente o han tenido problemas de consumos o han sido víctimas de cualquier violencia, sino que al final necesitan esa oportunidad y la empresa la tiene que dar. Y ahí es donde viene esa otra parte cuando nosotros y nosotras salimos fuera. Por eso los proyectos son importantes, porque les venden, ¿no? Van al currículum, les hablan, les permiten que sean escuchados. Ya no es he estudiado FP básica, que es lo que les digo, vale, has estudiado FP básica, pero ¿cuántos salen al año de FP básica? Muchos. Pero cuando tú pones que has participado en este proyecto, has ayudado, has sido voluntario en este tipo de actividades o has ido a ayudar a este compañero cuando tiene un problema, eso se pone, también se pone. Ahí es donde el entrevistador o la entrevistadora te pregunta y ahí es donde tú te diferencias, sin necesidad de diferenciarte dejando mal a otra persona, que es lo que muchas veces pasan en este tipo de sociedades individualistas, donde tengo que crecer a costa de los demás. No, aquí no se trabaja así. Aquí crezco porque los demás crecen conmigo y entonces yo crezco más. Pues es que es maravilloso, porque además tenéis una manera de trabajar con proyectos reales y según te escuchaba hablar, me acuerdo de una ponencia de un Luis María López Aranguren, que trabajaba también en una fundación y tal, con proyectos reales empresariales, y decía la excelencia como respuesta a la fragilidad, ¿no? La excelencia, quiero decir, medidas excelentes, proyectos de una calidad espectacular, quiero decir, como respuesta a una necesidad, no poner parches o hacer efectivamente continuar haciendo prácticas en el centro que a lo mejor no son respuesta o no les van a ofrecer herramientas reales, sino que vosotros salís a la calle y hacéis los proyectos y luego los que no salen a la calle los hacéis desde aquí, como por ejemplo el proyecto Cascanueces, ¿no? Y ellos lo están llevando a cabo y están viendo todo el proceso hasta el resultado y están viendo la puesta en marcha, forman parte de todo el proceso, ¿no? Son los protagonistas del proyecto. Claro, ahora que dices, este es el último proyecto que tenemos, que ahora es de manera experimental, el año que viene se presentará como proyecto de innovación de centro y formarán parte diferentes familias. Lo que intenta es una evolución de todos los proyectos que se han hecho anteriormente. Al final lo que tenemos que trabajar es el emprendedurismo, ¿no? Que es una de las políticas que la Unión Europea quiere para el 2030, de que la gente no solo trabaje, sino que también pueda crear, ¿no? Porque crea riqueza y al crear riqueza puedes crear puestos de trabajo, que al final lo que tiene que crear la Unión Europea son puestos de trabajo para darles oportunidades a todas las personas, ¿no? Entonces, cuando a los estudiantes le planteas un proyecto como el Cascanueces, que consiste en prácticamente recoger aquello que nadie quiere, por tanto hablamos de economía circular, segunda oportunidades, al final es una metáfora de lo que son ellos mismos, ¿no? El sistema te ha rechazado porque no has dado el estándar que yo espero de ti en clase y por tanto no vales. Bueno, pues otra persona lo coge y lo reutiliza, le da ese nuevo valor, esa riqueza y disfruta mucho del proceso de
actuar entre los estudiantes y los docentes, ¿no? Para que luego puedan ayudar a otras personas. Pues los juguetes hacemos lo mismo, recogemos los juguetes, libros o cualquier material que otras personas no lo necesitan por sus características, su momento de vida, los reparamos, los arreglamos, los acondicionamos, los clasificamos, por tanto estamos llevando una empresa real, ya no es un libro, es una empresa real, para luego al fin darlos a unas personas que lo necesitan, pues como hemos ido en Reyes a dar a personas que sus familias no tenían capacidad de darles juguetes a esos niños, o para cumpleaños, o hemos mandado a Transilvania. ¿Y por qué los mandamos tan lejos? Porque al final queremos abrir, el mundo es abierto, Internet lo ha hecho abierto, pero muchas veces pensamos que nuestro mundo es simplemente lo que tiene una terminal, el móvil, pero ese no es el mundo, ese es un mundo tuyo, pero no es la realidad, es una parte de ti. Entonces cuando les enseñas eso aparecen conflictos. ¿Por qué hay que ayudar a estas personas? Yo lo necesito, pues es ahí donde viene la riqueza, ¿no? De mostrarles que tú no puedes demandar siempre ayuda si tú no eres capaz de dar ayuda. Y ahí es donde se provoca un choque entre maneras de pensar distintas, pero eso es lo que hace la educación, confronta aprendizajes. Y ahí es donde tú puedes construir un nuevo modelo de aprender, de sociedad, de relacionarte con los demás, de igualdad, de todo. Entonces ahí es donde nace todo. Ahora que hablas del tema de la terminal, cuéntanos cómo ha sido la experiencia de estos proyectos, tratar de visibilizarlos a través de las redes sociales. Al final también estáis haciendo una labor con el alumnado de alfabetización digital, ¿no? Y en el uso de, bueno, estuve hablando con Sandra y contigo también de que creasteis, ahora me lo cuentas tú, un canal de Instagram, también estáis en TikTok, también en diferentes redes sociales y de alguna manera que ellos participen y que sean los protagonistas en eso también es un aprendizaje muy, muy valioso, ¿no? Claro, eso para nosotros y para nosotras ha sido un paso de gigante. ¿Por qué? Porque yo hasta ahora, cuando he hecho proyectos, siempre han sido proyectos que se han quedado en el centro. Pero en este caso le hemos dado pues una visión más global, ¿no? Al final teníamos que llegar al mundo donde nos movemos, que son las redes sociales. Las redes sociales pues tienen cosas muy malas y cosas muy buenas. Si tú solo te quedas con las cosas malas, pues tienes todo malo. Si te quedas solo con lo bueno, pues tienes todo bueno. A ver, al final lo que nos está costando es entender cómo funcionan las redes, porque muchas veces pensamos que vemos a estudiantes que tienen 2.000, 3.000, 4.000 seguidores y pensamos que cuando montáramos el proyecto tendríamos también 3.000 o 4.000 o 5.000 porque aparecen ellos y ellas, pero al final no es igual, porque el contenido que nosotros estamos dando a la red no es el mismo contenido que se dan entre ellos y ellas, y eso es algo que nos está costando adaptarnos. En este caso Sandra pues está haciendo una gran labor de community manager, tragándoselo todo, porque eso es verdad que Sandra, que me ayuda muchísimo en los proyectos que hago, en todas mis locuras, pues ella se ha empapado de todo esto y al mismo tiempo pues hace que yo también aprenda, ¿no? Y nos apoyamos mucho de ellos y ellas para que nos ayuden. Pero claro, aquí aparece una cosa, y es que en la pandemia pasada, ¿no? Se ha generado mucha más brecha digital. ¿Por qué? Porque no podemos seguir, muchas no pueden seguir las clases telemáticamente porque no tienen recursos. Pero claro, aquí aparecen las típicas afirmaciones de muchos compañeros y compañeras de pero sí que tienen un móvil de 800, ya, pero un móvil de 800 euros es lo que a ellos les interesa y a ellas para su vida. El portátil no es lo que necesitan para su vida, no están en los parques con los portátiles, no están en la discoteca o de botellón o donde sea con los portátiles, no están socializando con eso, están con el terminal. Entonces, intentar mandar los mensajes de aprendizaje a través de sus recursos, que son el terminal de móvil o la tablet o lo que sea, es mucho más fácil para que siempre estén conectados con la escuela, con el aprendizaje. Y eso es un poco lo que estamos haciendo, intentar minimizar la brecha digital a través de canalizar el contenido o el conocimiento a través de sus canales, que en este caso es el móvil, puede ser el Instagram, el Twitter, el TikTok o lo que sea. Nos obliga a adaptarnos un poco a eso. Y bueno, y ahí están los retos para nuestro equipo, ¿no? De transmitirlo desde otro punto de vista. Y pues si ahora quienes nos estén escuchando quieren seguiros en redes sociales, ¿cómo es vuestro nombre y en qué redes estáis? Nosotros estamos en Instagram, que es @proyecto.cascanueces, donde nos podéis seguir, incluso ahí es donde la gente nos hace donaciones
o reafirman cosas que nosotros vamos publicando. Y principalmente nos movemos por ahí. Y luego tenemos el YouTube, que es el siguiente canal donde vamos a empezar a mover monográficos o diferentes píldoras de conocimiento que vamos a dar para aquellas personas, pues por sus circunstancias, pues no vienen a clase, o se ponen enfermas, o no les apetece, o yo qué sé, o sí que les apetece y quieren sus familias aprender más de lo que hacemos. Pues lo hacemos también a través del mismo proyecto Punto Cascanueces, y tenemos el canal de YouTube y diferentes canales o medios que vamos a desarrollar a partir del curso que viene. Ajá. Con el apoyo de las otras familias de comercio, con el desarrollo de webs o contenidos. Y entonces ese trabajo multidisciplinar que estamos haciendo con todo el centro es lo que va a hacer que el proyecto se impulse. Claro. Y crea oportunidades de aprendizaje desde puntos de vista. Y estáis aprendiendo mucho, y además cuando seguimos desde tutorías en red en Instagram, la verdad es que tenéis un canal súper divertido y muy currado, y se nota mucho que está Sandra también ahí impulsando, y tú también, porque también como docente, esa flexibilidad y esa adaptabilidad, ¿no? Ese querer aprender un medio en el que no te desenvolvías bien, pero ahora has descubierto efectivamente que tienes que hacerlo, y lo haces de una manera como muy divertida, y yo sí que recomiendo a todo el mundo que os siga, ¿no? Porque es un reflejo de toda la labor que hacéis y de todo el esfuerzo que estáis haciendo, y yo creo que lo hacéis pero que muy bien. Bueno, es que tú también eres amiga nuestra, yo entonces soy fan, claro, yo soy groupie. Pero bueno, intentamos dentro de lo que cabe, pues ser juiciosos con lo que hacemos, valorar si lo que estamos haciendo va en la línea de lo que queremos nosotros o nosotras, y sobre todo si el público objetivo demanda eso, y vamos dando un poco, pues es decir, cuando hacemos los reels y vamos poniendo la música, buscamos aquella música que vaya en ese momento, esté en tendencia en ese momento, sí. O el tipo de vídeo que vamos a hacer que vaya un poco en tendencia, ¿no? Pero con nuestro contenido, que eso es lo importante. Claro. Es decir, no va reñido, sino va paralelo. Sí. Y eso no quita que tengamos clases tradicionales dentro del espacio de aula, sino que combinamos muy bien todo eso y flexibilizamos todo, y entonces las nuevas tecnologías nos permiten eso, la flexibilización de mandar, estoy escribiendo pero la gente igual no ha podido venir, pero le hago una foto y lo mando en el grupo donde tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos que acercarnos, la escuela se tiene que acercar, lo que pasa que cuesta, lleva su proceso, porque hay que cambiar hábitos, creencias que tenemos, y darnos cuenta de porque yo les mando un WhatsApp no van a romper mi intimidad, claro. Al revés, porque cada uno y cada una sabe cuál es su espacio. Bueno, yo creo que es un aprendizaje continuo, ¿no? Porque efectivamente habrá momentos en los que a lo mejor lo hagamos mal o metamos la pata y entonces te das cuenta y tiras para atrás. Me refiero al tema de la intimidad, o si en alguna ocasión has compartido el WhatsApp y luego te has dado cuenta de que no, mira, o me tengo que crear un perfil paralelo, y eso es un aprendizaje, pero desde el acercamiento, ¿no? O desde el querer acercarte a su manera de comunicar. A mí me parece que el canal vuestro, el público destinatario es tanto el alumnado como también docentes. Y otras, o familias, porque muchas familias sus padres o madres nos siguen, claro. y ven un poco lo que hacen sus hijos, sus hijas, además ven si están en clase o no, no solo tienen que entrar en el Itaca a ver que les ha llegado la falta o no, los ven, también ven cómo interactúan entre ellos y ellas. Es verdad que tenemos nuestros protocolos de protección de datos y de todo, y se hace siguiendo todos los protocolos que la normativa determina, pero también es verdad que tenemos que pensar que tenemos que entrar ahí, y claro. Al final, si no entramos ahí, la tecnología no es solo utilizar un ordenador o un programa informático, sino que la tecnología es todo lo que te permite desarrollarte. Pues si quieres, Alfredo, lo vamos dejando por aquí. Yo te agradezco un montón que hayas estado aquí con nosotros, que nos hayas abierto las puertas del centro del Misericordia, que al final estés tan disponible siempre a brindarnos tus conocimientos, que de verdad que aprendemos mucho contigo, y bueno, es un placer estar aquí charlando contigo. Bueno, el placer es para nosotros y nosotras, porque que queráis venir sabiendo que tenéis un montón de centros que os demandan que vayáis allí y que siempre hagáis un hueco para que vengáis a
a visitarnos, porque cada año tenemos alumnos y alumnas distintas. Para nosotros es maravilloso, primero por ti, segundo por el ayuntamiento, porque tenga estas maneras de actuar y esta manera de entender que la sociedad necesita apoyo y que el ayuntamiento es una manera de acercarse a las necesidades del ciudadano, y eso para nosotros es maravilloso, y que la administración nos permite hacerlo, porque la Consellería y la Dirección General y el centro permite que hagamos estas cosas, si no, no podríamos hacer nada. Es verdad que, mira que cuando intentamos buscar talleres es difícil, y vosotros siempre estáis dispuestas y hacéis además talleres maravillosos, y que cuando hemos necesitado algo siempre estáis aquí, y muchas gracias.